¿Cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta en caso de que algún familiar, algún conocido, algún amigo o alguien que habite en nuestra casa tenga diagnóstico de tuberculosis? En caso de que tengamos algún familiar, conocido o algún contacto cercano que tenga diagnóstico de tuberculosis, lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Recordemos que usualmente, por simple tradición, los pacientes con tuberculosis eran relegados a la última parte de la casa, se dejaban en la parte de atrás donde no tenían contacto con nadie más, tratando de evitar infectarse o contagiarse a las demás personas. Y usualmente esto lo que generaba era una discriminación e inclusive el paciente fallecía finalmente solo, sin ninguna clase de apoyo o compañía, como si no hubiese cura de esta enfermedad. Actualmente los tiempos han cambiado y tenemos muchísimas formas de evitar que la gente se contagie y en caso de que se llegue a contagiar, pues tenemos la manera de hacer el tratamiento. Entonces por eso vamos con las siguientes recomendaciones. Número 1. No es necesario separar ninguna clase de cubiertos como las cucharas, tenedores, cuchillos, ni tampoco los platos o vasos del paciente que tiene el diagnóstico. ¿Por qué? Porque normalmente no se transmite a través de la saliva que está presente en esa clase de utensilios. Recuerden que este bacilo que genera la infección usualmente suele ser algo lábil, lo que quiere decir que es débil. Débil en el sentido de que cuando toca alguna superficie usualmente se desnaturaliza y hace que pueda fallecer. 2. Tenemos que tener claro que el ambiente donde va a estar el paciente que tiene el diagnóstico de tuberculosis debe ser un ambiente limpio, lo que quiere decir que debemos garantizar que estamos limpiando las superficies para evitar que este bichito, que usualmente sale a través de esas gotitas de saliva, no vaya a quedar en las superficies como las mesas, en las superficies como los armarios, en las superficies como la cama. Entonces debemos hacer constantemente aseo de estos espacios para evitar que otras personas que tengan contacto con esos espacios no vayan a tener ninguna clase de riesgo. 3. Recordemos que hay ciertas personas que están más propensas a desarrollar versiones graves de la enfermedad o que inclusive pueden contagiarse con mayor facilidad. Entre ellas están los menores de 5 años, entre ellas están las personas con VIH y las personas que toman alguna clase de medicamento que le disminuye las defensas, como por ejemplo los que están en diálisis, los que son trasplantados o aquellas personas que tienen una enfermedad autoinmune como el lupus o la artritis reumatoidea. Estas personas normalmente tienen unos niveles de defensas bajitos que hacen que no sean capaces de luchar o combatir contra el bichito en caso de que llegue a entrar a nuestro organismo. Por ello, entonces debemos restringir la entrada de estas personas a nuestra casa para evitar que lleguen a contagiarse. 4. La habitación donde va a estar el paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis debe tener 3 características básicas. La primera de ellas, una buena iluminación. Iluminación no quiere decir tener 20 bombillos en la casa, sino que tengamos la característica de que puedan ingresar a través de las ventanas la luz solar. ¿A qué se debe esto? El bacilo que produce la infección como tal es un bacilo que está demasiado sensible a la luz y hace que usualmente por el simple hecho de exponerse a la luz solar vaya a fallecer. Entonces eso hace que nos facilite a nosotros la disminución de la carga de esos bichitos y por ello vamos a tener un mejor desenlace en el paciente. En segundo lugar, vamos a tener una habitación que debe ser bastante ventilada, bastante aireada. Como les había mencionado anteriormente, recuerden que esas partículas de saliva que se llaman aerosoles pueden durar hasta 3 horas flotando en el espacio. Y normalmente, si no tenemos una buena ventilación, pues va a quedarse constantemente estos bichitos volando. Pero si tenemos buena ventilación, lo que vamos a hacer es que eso va a irse y obviamente va a disminuirle el riesgo de que las personas que estén a nuestro alrededor se puedan infectar. Y en tercer lugar, debemos evitar el hacinamiento. El hacinamiento implica que idealmente el paciente debe estar en una habitación que sea exclusiva para él, que no comparta habitación con otra persona. 5. Recordemos que el paciente con tuberculosis tiene cierto riesgo de poder contagiar a otras personas y ese riesgo lo vamos a minimizar por el uso de un tapabocas. O sea que el paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis tiene la obligación y el deber social de utilizar siempre un tapabocas. Es algo que aprendimos durante COVID y que vimos que sí tenía cierta eficacia y eficiencia para poder disminuir el contagio hacia otras personas, pues tuberculosis no es la excepción. Nos sirve también para evitar el hecho de que ese bacilo que está presente en los pulmones de este paciente vaya a viajar hacia otra persona. Por eso debemos garantizar que por lo menos durante los primeros 15 días o incluso el primer mes de iniciado el tratamiento, el paciente debe estar constantemente con su tapabocas, evitando así contagiar a las personas que se encuentran a su alrededor. 6. Debemos recordar que con COVID aprendimos algo muy importante y es la etiqueta de la tos. La etiqueta de la tos son todas aquellas medidas que nosotros recomendamos por simple educación y es el hecho de que si tenemos un acceso de tos debemos taparnos para evitar que la saliva viaje hacia otras personas.
Normalmente lo que recomendamos es que el paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis tosa en una servilleta o tosa en un papel, o que lo que haga sencillamente es doblar el codo para poder empezar a toser en esta región de acá, evitando así que va a diseminar este bichito en el ambiente, y con eso pues disminuimos el riesgo de que se contagien otras personas. Entonces debemos utilizar las etiquetas de tos, y es algo clarísimo para los pacientes con tuberculosis. 7. Recordemos que los pulmones van a estar un poco sensibles o delicados por el hecho de la infección que genera este tipo de bacilo de la tuberculosis. Por ello, debemos evitar exponerlos a otra clase de sustancias químicas como son el tabaco, como son la marihuana o cualquiera de las sustancias psicoactivas que sean inhaladas, porque usualmente esto va a generar un empeoramiento de la condición del paciente, haciendo que no funcione como tal el tratamiento. Y las otras sustancias psicoactivas que utilizamos, entre ellas también el alcohol, deben evitarse durante este tratamiento, dado que los medicamentos que estamos administrándole al paciente son bastante fuertes y pueden lesionar el hígado y los riñones. Y si se combinan con el alcohol u otras sustancias psicoactivas, pues van a generar más daño del que deberían. Por eso entonces debemos evitar el consumo de sustancias psicoactivas, evitar el consumo de cualquier cigarrillo, cualquier clase de marihuana o cualquier clase de estas sustancias psicoactivas. 8. Recordemos que uno de los síntomas que se presentan por la tuberculosis es una pérdida progresiva de peso. Esta pérdida es asociada a ciertos cambios que se producen en el cuerpo que hacen que pierda el apetito y el paciente no come como debería comer. Adicional a esto, va a estar entonces en riesgo de una desnutrición, y esa desnutrición hace que empeore el desenlace del paciente. Por eso, uno de los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta para el tratamiento del paciente es una buena alimentación. Alimentación que debe estar con todo lo que son verduras, todo lo que son frutas y una buena cantidad de proteínas. Por eso debemos hacer el esfuerzo por tratar de que el paciente acuda a una cita con nutricionista y que en la casa le colaboremos con una buena alimentación. 9. Recordemos que este tratamiento que le estamos brindando al paciente con diagnóstico de tuberculosis es bastante fuerte y usualmente lo hacemos estrictamente supervisado. Por ello es importante que el paciente se ciña a todas las recomendaciones que le damos en el hospital y que al máximo trate de evitar faltar en la toma del medicamento. El medicamento es estrictamente diario, de lunes a sábado, descansando los domingos, y cualquier suspensión del tratamiento puede hacer que disminuya la eficiencia y la eficacia de dicho tratamiento. Por eso es importante que se ciña a las recomendaciones que le dé el médico y la enfermera en el programa. 10. Por último y no menos importante, recordemos que la tuberculosis es una enfermedad que puede generar cierto impacto mental, un impacto en la esfera psicológica que hace que usualmente el paciente se sienta discriminado, se sienta retraído o que inclusive pueda perder ese vínculo que tiene con su familia y con su entorno. Por eso es importante que les brindemos apoyo. Una de las recomendaciones más importantes es que recordemos que debemos brindar asesoría, debemos brindar todo el acompañamiento a este paciente para evitar que caiga en síntomas depresivos o en síntomas ansiosos. Es importante que si se requiere un apoyo adicional, pues pueden acudir a nuestra ESE Hospital El Carmen de Amalfi, donde contamos con servicio de psicología y podemos ayudar a este paciente a que continúe su tratamiento y que adicionalmente entienda que es una enfermedad que tiene una cura, es una enfermedad que a pesar de ser contagiosa tiene manera de evitar la infección hacia otras personas y que van a estar seguros sus familiares a pesar de que tenga esta infección. Muchas gracias a todos por ver nuestros videos durante esta semana, donde quisimos extenderles a ustedes información sobre lo que es la tuberculosis. Esperamos que ustedes hagan parte de esta estrategia que va encaminada en eliminar y erradicar la tuberculosis del mundo. Tratamos al máximo de que ustedes identifiquen tempranamente los síntomas para que acudan a nuestra institución, podamos hacer un diagnóstico temprano y podamos hacer el tratamiento, y con esto tratar de erradicar la tuberculosis del mundo. Muchas gracias a todos y recuerden acudir a nuestra ESE Hospital El Carmen de Amalfi para tratar de combatir esta infección.